procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación que se publicó inicialmente en el perfil del contratante el 8 de mayo de 2020. Se hace saber que la empresa que se ha presentado el presente expediente de licitación ha sido Ulibarri Sociedad Cooperativa y dicha empresa reunía los requisitos de solvencia técnica y económica. Se dio, por tanto, apertura al sobre relativo a los criterios o juicios de valor y ahora leemos el resumen de dicho informe técnico que será subido a la plataforma de licitación. En primer lugar, y como resumen, lehenengo irizpidea proiektuaren garapen teknikoaren proposamena, 20. Irizpidea baliabide materialak, espazialak eta teknologikoak, 13. Hirugarren irizpidea genero ikuspegia 8. Eta orduan guztira puntuak 51. Se da, por lo tanto, traslado del presente informe y vamos ahora mismo a proceder a la apertura del sobre con la oferta económica. Se ve que la oferta está disponible, se verifica la firma, aceptar, aceptar y se abre la oferta. Y luego una sala, aurkidean, baliabide pertsonalak, eskaintza ekonomikoa eta zabalkunde eta komunikazioa. Orduan, irekiko du eskaintza ekonomikoa. Ulibarri Euskaltegia elkartea edo kooperativa, sociedad cooperativa. Oferta. Cursos homologados con AVE, cursos presenciales 330 horas lectivas por curso escolar a 660. Perfecto. 660, autoenseñanza 1200 y cursos presenciales para colectivos concretos a 46 euros. Como comprobamos, está dentro del desglose y los precios unitarios máximos. Vamos a dar paso a la apertura de la presentación, Arturinea. Y simplemente se comprueba que es la carátula. Baliabide pertsonalak, administrari lanaren errefortzua lan handieneko hilabeteetan, irailaren 15 eta urriaren lehenengo 15 lau astez, 10 ordu asteko errefortzua izango du zerbitzuak. Eta, uste dut azkena dela, zabalkunde eta komunikazioa. Hemen, agertzen den da, Oier Radio, Etxebarri Gaur, Geuria eta Zebarri. En consecuencia, visto que se comprueba que cumple o que está dentro de los parámetros económicos presentados o establecidos en el pliego y que se puede leer toda la documentación establecida en los pliegos y remitida por la empresa, damos por finalizada la presente sesión y damos traslado al Departamento de Euskera para que proceda a la determinación o a la cuantificación y aplicación de la fórmula. Sin más.